Hola familia Renuevo y también un saludo a todos aquellos que nos están viendo. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy el pastor de la iglesia. Hoy me gustaría comenzar este mensaje haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que Dios te enseñó este año? Te invito a poner en los comentarios una cosa importante que Dios te haya enseñado este año, o una cosa importante que hayas aprendido gracias a este año, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos. Yo creo que la serie que estamos viendo ya desde hace algunas semanas acerca de el desierto, creo que viene muy acorde con lo que vivimos durante todo este año. Y creo que es un buen momento para mirar hacia atrás, mirar todo lo que vivimos, todo lo que sucedió, e intentar identificar las huellas digitales de Dios a través de todo este año. Porque creo que Dios estuvo activo a pesar de que muchas veces para nosotros es difícil verlo. Creo que Dios está activo en nuestras vidas y creo que si miramos hacia atrás con una mirada distinta, con una mirada tal vez informada por la palabra de Dios, vamos a poder encontrar las huellas digitales en lo que Dios estuvo haciendo en nuestras vidas. Hoy el mensaje se titula Enseñanzas en el desierto. Enseñanzas en el desierto porque creo que es importante mirar este año y ver qué es lo que Dios nos enseñó, qué es lo que aprendimos, porque sin duda alguna, a pesar de que tal vez todavía continuamos en esta temporada de la vida, creo que hay muchas cosas que hemos aprendido. El desierto no es un lugar, sino un estado mental. Obviamente para los israelitas que estamos estudiando Éxodo, eh, obviamente para ellos era un lugar, pero la enseñanza para nosotros es que el desierto, más que ser un lugar geográfico, es un estado mental. Las personas que caminan por el desierto son personas que se encuentran entre la promesa y su cumplimiento. O como lo hemos dicho, ¿no? Entre donde estábamos o donde estamos y donde Dios nos quiere llevar. Ese es el desierto, esa etapa en la que todavía no llegamos, en la que estamos en movimiento. Y el desierto es una imagen de la vida de fe, porque cuando creemos, el vivir una vida de fe es una vida en movimiento, una vida caracterizada por la confianza en Dios y la obediencia a Dios. Y hemos hablado en esta serie de cómo la confianza y la obediencia son dos cosas inseparables. Cuando confiamos, obedecemos, y cuando obedecemos, estamos demostrando confianza. Así que esta vida de fe en el desierto nos enseña que vamos de una oportunidad para confiar a otra oportunidad para confiar en Dios. Estamos yendo de una oportunidad para obedecer a otra oportunidad para obedecer y avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Ha sido bien interesante ver por lo menos estas últimas historias que hemos visto del pueblo de Israel y ver el nombre de cada lugar en el que estaban y cómo en algunos de estos lugares ellos les pusieron un nombre que describía perfectamente la temporada de su vida. Y creo que hace algunos mensajes yo les invitaba a pensar en qué nombre le pondrían a este año. Y tal vez para cada uno de ustedes es diferente. Pensar en un nombre que describa la experiencia que vivimos este año. Y en esta ocasión nos vamos a topar con otra historia donde sucede algo similar a lo que hemos estado estudiando. Hoy vamos a recordar algunas cosas que hemos aprendido acerca de la vida en el desierto que probablemente nos van a ayudar a cómo pensar acerca del siguiente año, acerca de este año que comienza. Así que si tienes a la mano, te invito a tener una hoja donde escribir y algo con que escribir, porque vamos a estar haciendo algunas preguntas. Me gustaría que las anotaras porque son preguntas que pueden ayudarte a cómo pensar en el siguiente año, cómo planear para el siguiente año y pensar en qué expectativas puedes tener para el siguiente año. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 6. Prácticamente esta es la historia en la que vamos a estar meditando el día de hoy. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo,
toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discutir. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Una de las cosas que hemos aprendido acerca de esta vida en el desierto es que nuestra percepción puede fallar. Esa es una de las cosas importantísimas que hemos aprendido. Nuestra percepción puede fallar. Es decir, el desierto es un lugar donde nuestras percepciones de la realidad se vuelven un poco confusas. Si piensas muy bien en este año tal vez para muchos de nosotros fue un año difícil para la fe, para nuestra fe. Tal vez fue un año donde en diferentes ocasiones nos preguntamos: ¿dónde está el Señor? ¿En realidad está el Señor aquí con nosotros? Y esta es la pregunta principal en esos pasajes. De hecho, Dios mismo dice que esta es la pregunta con la que el pueblo estaba probándolo a Él. Cuando ellos estaban preguntando: ¿está o no Dios con nosotros? El desierto podría parecer un lugar donde Dios está ausente, pero no es así. A veces tenemos expectativas de cómo Dios debería actuar. A veces tenemos expectativas de cuáles son las cosas que Dios debería permitir en nuestra vida y cuáles cosas no debería permitir en nuestra vida. Tal vez tenemos expectativas acerca de nuestros planes que tenemos para el 2021. Tal vez cuando piensas en el 2021 piensas también tal vez ya en que ya van a comenzar a abrir muchos lugares, incluso la iglesia. Tal vez tienes expectativas acerca de cómo va a ser ya el trabajo, la escuela, el negocio, pero en realidad tenemos que preguntarnos si esas expectativas son correctas. Tenemos que entender que a veces las intenciones que Dios tiene no siempre coinciden con nuestras expectativas, y tenemos que saber que eso está bien. Las intenciones de Dios no siempre tienen que coincidir con lo que nosotros pensamos que está bien o con lo que Él debe hacer o permitir en nuestras vidas. En el desierto nos encontramos haciendo preguntas como: Dios, ¿no se supone que tú debes actuar de esta manera? Y llena la pregunta, ¿no? Llena el espacio. ¿No se supone que tú deberías? Llena el espacio. ¿Qué es lo que en este año pensaste? ¿No? Trata de llenar esta pregunta. Señor, ¿no se supone que tú deberías? Llena. ¿Qué hay en ese espacio para ti? Dios, ¿no se supone que tú debes responder de esta manera cuando yo? Porque a veces tenemos una vez más esta idea de que si nosotros hacemos las cosas bien, entonces Dios debe responder de cierta manera. Y a veces tenemos estas expectativas porque hemos aprendido a pensar en Dios como si fuera una fórmula matemática, que si nosotros hacemos esto, entonces Dios siempre va a hacer esta otra cosa. Y tal vez la razón por la cual en este año en muchas ocasiones nos encontramos preguntando: Dios, ¿acaso estás aquí presente? Probablemente muchas de esas ocasiones fueron porque teníamos expectativas acerca de cómo Dios debe actuar o cómo Dios debe responder a nosotros, cómo Dios debe responder a nuestra fe. Y me gustaría que escribieras estas dos preguntas para que puedas meditarlas más adelante en tu tiempo de oración, en el tiempo que dedicas a Dios. Cuando estés pensando acerca del siguiente año, me gustaría que pienses en estas dos preguntas. La primera: ¿qué es lo que el desierto de este año te hizo cuestionar acerca de Dios? ¿Qué es lo que el desierto de este año te hizo cuestionar acerca de Dios? Tal vez dices: ok, son preguntas que ya Dios me respondió, ¿no? En su momento tuve estas preguntas, pero Dios me respondió. Aún así, yo te invito a que las escribas. Escribe en este año qué te hizo cuestionar acerca de Dios. En esos momentos difíciles para tu fe, en esos momentos difíciles tal vez como familia o en tu trabajo, ¿qué preguntas te hiciste o qué preguntas le hiciste a Dios? Incluso aunque ya sean preguntas contestadas, que Dios te contestó, me gustaría que las apuntaras, porque probablemente son preguntas que nos van a enseñar cosas acerca de nosotros que Dios todavía quiere seguirnos enseñando. Y otra razón para apuntarla es porque es bueno recordar las cosas que Dios ya nos enseñó, y es bueno no olvidarlas. Como decía al principio,
Al final de estos pasajes vemos que de hecho ellos le pusieron un nombre a ese lugar donde tuvieron esta discusión. De hecho el nombre era discusión, le pusieron a ese lugar discusión, y también el otro nombre era prueba. Así que cada vez que pasaban por ahí, mira, allá está prueba. Mira, ahí está el lugar discusión. ¿Y qué nos recuerda eso? Nos recuerda cuando discutimos con Moisés. Nos recuerda esta ocasión donde tuvimos diferencias con Dios y donde lo pusimos a prueba. Y tal vez no era un pensamiento muy bonito para ellos, para quienes habían estado ahí, pero nos enseña mucho. Tal vez este año no va a ser bonito para muchos, pero déjame decirte, no vamos a olvidarlo. Muchos de nosotros, de nuestra generación, vamos a recordarlo por lo que nos enseñó y por lo que Dios nos quiere seguir enseñando con respecto a Él. La segunda pregunta es, ¿qué necesidad te hizo perder más el control de tus emociones? Es una pregunta tal vez un poco más personal y más específica, pero con esta ya son 3 historias que hemos visto de Israel en el desierto. Y en cada una de estas historias, la crisis de fe fue despertada debido a una crisis de comida o una crisis de necesidad. Hubo ciertas necesidades que hicieron que el pueblo dudaran de Dios o que su fe se tambaleara. Entonces, pensando en este año, cuando miras hacia atrás de este año, me gustaría que te preguntaras, ¿qué necesidad me hizo perder más el control de mis emociones? ¿O qué necesidad me afectó más? Para algunos va a ser la necesidad económica. Tal vez lo que más te causó, lo que más afectó tus emociones este año tal vez, o lo que más afectó tu paz o tu falta de paz, fue el aspecto económico. Obviamente no para todos va a ser similar, tal vez para algunos fue la cuestión relacional, tal vez para otros fue la cuestión de la familia, tal vez para algunos fue a lo mejor la iglesia, el hecho de que no tuviéramos reuniones presenciales, pero creo que es importante que pensemos en cuáles necesidades que experimentamos jugaron más con nuestras emociones, o cuáles nos afectaron un poco más, cuáles afectaron un poco más nuestra fe. Una vez más, el hacernos esta pregunta nos va a ayudar a pensar en qué es a lo mejor lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, y nos va a ayudar a pensar también en qué áreas de nuestras vidas se nos hace fácil confiar en Dios, pero también en qué áreas se nos hace un poco más difícil. En qué áreas de nuestra vida todavía sentimos que nosotros tenemos que tener el control, o que tenemos por lo menos que tener algo estable, pero muchas veces cuando eso desaparece o cuando esa estabilidad desaparece es cuando nuestra fe tal vez sufre más. Entonces creo que es importante preguntarnos qué necesidad en nuestras vidas hizo que a lo mejor nuestra fe se tambaleara un poco más. No tienes que contestarla en los comentarios, pero sí te invito a que escribas esta pregunta y la medites, y que dejes que Dios te vuelva a llenar de fe y de convicción y de confianza con respecto a esa área de tu vida. Una vez más me gustaría recordarte que en el desierto nuestra percepción puede fallar. El hecho de que las cosas no están yendo como piensas, el hecho de que las cosas no están yendo como tú piensas que Dios debería responder o que Dios debería permitir, no significa que Dios no está presente. Recuerda que en el desierto tus percepciones pueden fallar, especialmente porque te enfrentas a adversidades, te enfrentas a necesidades, incluso tal vez te enfrentas a tragedias y sufrimiento. Entonces, simplemente recuerda esto, que las cosas que suceden en el desierto pueden hacer que tu percepción falle, que a lo mejor olvides ciertas cosas que ya sabías de Dios o cosas en las que ya habías confiado. Así que recuerda, si las cosas no suceden como tú esperabas, no significa que Dios no está presente. Simplemente significa que Él permitió esas cosas y que tiene un plan, que tiene un propósito para haberlas permitido en tu vida. Lo siguiente que me gustaría decirte es que nuestra respuesta a la adversidad es importante. Nuestra respuesta a la adversidad es importante. Y no solamente es algo que me gustaría decirte, es algo que yo sé que Dios quiere que tú sepas. Nuestra respuesta a la adversidad es importante. Una vez más, la pregunta que los israelitas estaban haciendo es, ¿está Dios con nosotros? Y aunque estas palabras están hechas en forma de pregunta, en realidad esta es una respuesta del pueblo a la experiencia del desierto. Fue una respuesta porque
ante la adversidad, ellos comenzaron a cuestionar, ¿está realmente Dios con nosotros? Y el hecho de que exista adversidad y sufrimiento, una vez más, no significa que Dios no esté presente. El hecho de que tus expectativas no sean cumplidas no significa que Dios no esté guiando en medio del desierto, o no tenga un plan para llevarnos en medio del desierto. El hecho que Dios permita el sufrimiento y las necesidades no significa que Él no está en control. Muchas veces es para enseñarnos, muchas veces es para ayudarnos a madurar y también para mostrarnos cosas de Él mismo. Otra pregunta de aplicación que me gustaría que te hicieras. 2 preguntas más de aplicación, así que si estás apuntando, apunta estas preguntas. ¿Qué expectativas tienes para el año que inicia? Estas expectativas son más para las personas creativas, aquellas personas que tal vez no tienen un plan o que no se mueven por la vida a través de planes, sino simplemente expectativas tal vez en su mente. ¿Qué expectativas tienes para este año que inicia? Y para las personas que sí son más organizadas, ¿qué planes tienes para este año que inicia? La segunda pregunta es, ¿son expectativas moldeadas por lo que has aprendido acerca de Dios? ¿Son expectativas o planes moldeados por lo que has aprendido acerca de Dios? Cuando el pueblo de Israel afrontó la adversidad, cuando el pueblo de Israel afrontó la vida en el desierto, una vida que no es fácil, que está llena tal vez de cosas que no podemos controlar, que tal vez en ocasiones Dios permite necesidades, y de hecho Dios los estaba guiando. Y en ocasiones es bien interesante ver que Dios los guiaba y los guiaba a lugares tal vez donde no había comida y donde no había agua. Y el hecho de llegar a esos lugares no significa que Dios no estaba guiando, de hecho era Él el que estaba guiando y los llevaba a esos lugares donde había necesidades. Y el pueblo cuestionó, ¿está Dios con nosotros? Cuestionaban sus intenciones porque le preguntaron a Moisés, ¿nos sacó Dios aquí para matarnos de hambre a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y Dios describe esto como ponerlo a prueba a Él. Las personas lo estaban poniendo a prueba. ¿Qué significa esto de poner a prueba a Dios? Significa intentar presionar a Dios para que actúe o se muestre. Y yo diría que es intentar presionar a Dios para que actúe o se muestre como nosotros queremos que se muestre. Es como intentar presionar a Dios a través de nuestras acciones o nuestra obediencia para que Él haga las cosas que nosotros esperamos que haga. Es como decir, ok, Señor, voy a creer que estás aquí, pero solamente si actúas de esta manera. Voy a creer que estás aquí, pero solamente si provees estas cosas. Solamente si cumples con estas expectativas, es como vamos a creer que estás aquí. Y eso significa probar a Dios. Y obviamente hay muchas otras maneras de probar a Dios en ese sentido. Básicamente es intentar hacer que Dios demuestre que está con nosotros. Creo que otra manera de poner a prueba a Dios, o más bien, poner a prueba a Dios es lo contrario a la obediencia. Poner a prueba a Dios es lo contrario a la obediencia. La obediencia demuestra confianza en la otra persona. Por lo tanto, seguimos lo que esa persona nos dice. La prueba o probar a alguien demuestra desconfianza. En la obediencia nosotros le cedemos el control a Dios. Decimos, ok, vamos a hacer lo que tú nos pides. Pero en la prueba nosotros queremos tener el control. Y nosotros le decimos a Dios, vamos a confiar solamente si cumples con estas características o si cumples con estas cosas. Ejemplos. Poner a prueba a Dios sería, por ejemplo, si yo dijera, ok, no voy a preparar el mensaje para el domingo y voy a dejar que Dios hable a través de su palabra. Eso sería poner a prueba a Dios. Como diciendo, ok, Señor, no voy a estudiar el mensaje, pero tú tienes que mostrarte, tú tienes que tomar el control porque al fin y al cabo es tu iglesia y tú tienes que hablar. Sería una forma de probar a Dios tal vez. A través de oraciones de, Señor, si en verdad estás con nosotros, haz esto. Señor, responde de esta manera. Y hay personas que van tan lejos como para decir, Señor, si casi como la prueba de Gedeón, ¿no? Si voy a dejar este pañuelo aquí. Y si la mañana amanece con sereno, entonces quiere decir que sí, pero si no, quiere decir que no. Oramos a Dios, Señor, estoy orando por ese trabajo y te pido que si las puertas se abren, entonces significa que sí, si las puertas no se abren, significa que no. Y creo que no es una manera sabia de orar tal vez por algo, porque no todas las puertas abiertas son señales de la voluntad de Dios
Y no todas las puertas cerradas tampoco son señales de la voluntad de Dios. A veces Dios nos va a llevar por puertas cerradas y a veces Dios va a negarse a puertas abiertas. Entonces no podemos como establecer una fórmula para Dios. Um, Tal vez alguien dice, voy a comenzar una relación con una persona. Tal vez probar a Dios se puede mostrar en que quieres comenzar una relación con una persona que sabes que no deberías comenzar una relación, porque sabes que no es sabio y sabes que va en contra tal vez de los planes de Dios y tú dices, voy a comenzar esta relación y Dios te pido que bendigas esta relación. Sería una forma de probar a Dios. Y tal vez estoy siendo muy específico, pero me gustaría que quedara bien claro este ejemplo o la idea de qué significa probar a Dios. En alguna ocasión conocí a una persona, era una persona muy cercana a mí que yo conocía desde hace mucho tiempo y su matrimonio estaba pasando por problemas. Estaban a punto del divorcio y eran problemas muy serios. Este hombre había cometido faltas muy graves en su matrimonio y estaba cosechando los frutos de sus propios errores en su matrimonio. Su esposa no quería continuar y esta persona comenzó a asistir a la iglesia y comenzó a asistir a la iglesia de una manera muy fiel. No se perdía ningún servicio, iba a todos los servicios, llegaba temprano y supongo que daba ofrenda y diezmo en este intento, ¿no? De tal vez buscar ayuda de parte de Dios. Y déjenme decirles, no tiene nada de malo buscar ayuda de parte de Dios cuando estás pasando por problemas. La mayoría de las personas en la iglesia y en mi experiencia como pastor y en el tiempo que he estado en Renuevo, incluso en Calvary Chapel, creo que el 100% de las personas con las que me ha tocado platicar que toman una decisión por Cristo en uno de los servicios, el 100% de esas personas vinieron a la iglesia no buscando precisamente a Jesús, sino buscando que Dios los ayude con un problema personal que tienen en su matrimonio, en su trabajo o en otro aspecto. Y déjenme decirles, eso no tiene nada de malo. Dios usa esas oportunidades para llegar a las personas. Pero en este ejemplo que estoy poniendo, tuve la oportunidad de platicar con este hombre, con esta persona, y en la plática me di cuenta que esta búsqueda que él tenía o la devoción que estaba mostrando a Dios, más que ser una devoción real por, por amor a Dios, por haber creído en Jesús, que la persona sí creía en Jesús, era un creyente, pero esta devoción que estaba mostrando durante la plática que tuvimos me di cuenta que era una devoción más como una manera de forzar a Dios. Estaba diciendo, Señor, estoy dando todo esto para que tú puedas responder de esta manera, para que mi matrimonio pueda volver a ser como antes, para que tú puedas restaurar mi matrimonio. Una vez más, no tiene nada de malo que tú busques a Dios y que tú tengas esta oración tal vez, que si tu matrimonio está en problemas, tú estás pidiendo que Dios restaure tu matrimonio. Pero en esta plática personal que tuve con esta persona me pude dar cuenta de que tal vez habría un conflicto, de que esta persona estaba mostrando toda esta devoción como una manera de forzar a Dios a que respondiera de cierta manera. Yo le pregunté, ¿qué va a pasar? Le pregunté. Si después de que estás haciendo todo esto y después de tu oración, a pesar de la petición de tu corazón, ¿qué va a pasar si si tu esposa decide finalmente divorciarse? ¿Qué va a pasar? Y no recuerdo exactamente cuál fue la respuesta, pero yo le recuerdo que continué mi consejo diciéndole que muy probablemente lo que pasaría era que después de haber hecho todo eso, si su corazón no estaba en el lugar correcto, si el corazón de él no estaba en el lugar correcto, si Dios no respondía de esta manera o si su esposa finalmente decidía divorciarse, este hombre iba a terminar tan desilusionado con Dios que probablemente él iba a culpar a Dios de no haber respondido como él quería. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba que Dios se relacionaba con él de esta manera, de que si él hacía lo suficiente, entonces Dios iba a responder de esta manera. Pero Dios no trabaja de esa manera y es una manera de poner a prueba a Dios. Quería poner un ejemplo específico y de la vida real para que pudiéramos comprender un poco más a detalle y de manera personal qué significa poner a prueba a Dios y cómo se ve tal vez en la práctica.
Porque muchos de nosotros probablemente hemos hecho algo así, donde probamos a Dios, donde de alguna manera queremos forzarlo a actuar de cierta manera. Y el problema de esta actitud es que cuando Dios no actúa de la manera en la que queremos, comenzamos a desconfiar. O a lo mejor nos volvemos cínicos y pensamos que Dios no existe porque no hizo lo que nosotros queríamos y comenzamos y nos desilusionamos, tal vez porque tenemos una idea equivocada de Dios, tenemos tal vez en nuestra mente un Dios que se quiere relacionar así con nosotros, de que para que Él actúe tenemos que hacer ciertas cosas y Dios no es así. No podemos poner a Dios en una caja, no podemos decir si hago esto Dios siempre va a hacer esto otro. No, no es una buena relación. Si tú piensas, si quisieras traducir este tipo de relación a una relación que tienes con otra persona, te vas a dar cuenta que es una relación súper tóxica. Que Dios no se quiere relacionar con nosotros de esta manera. Dios es como un padre con sus hijos. Así que probar a Dios es lo contrario a la confianza. Probar a Dios es lo contrario a la obediencia. Y déjame decirte, la obediencia y la desconfianza nos van a estancar en el desierto. No nos va a permitir movernos hacia adelante si estamos solamente probando a Dios. Y en ocasiones Dios nos va a llevar, a pesar de eso, Dios nos va a mostrar su gracia y nos va a llevar hacia adelante. No sin antes mostrarnos la necesidad de arrepentirnos y de cambiar de corazón. Otras dos preguntas de aplicación. La primera pregunta es, ¿has dudado de la presencia de Dios en tu vida? Tal vez otra manera de hacer esta pregunta sería, ¿cuántas veces en este año dudaste de la presencia de Dios en tu vida? O, es decir, según tu forma de pensar, ¿cómo debería Dios hacerse presente en tu vida? En esas ocasiones que dudaste de Dios en este año, o que dudaste de que si estaba realmente presente en tu vida, me gustaría que pensaras un poco más profundo y que pensaras, ok, en esas ocasiones en las que dudé de la presencia de Dios en mi vida, la pregunta es, ¿qué es lo que yo esperaba que Dios hiciera? ¿O qué es lo que yo estaba esperando que Dios hiciera en mi vida en ese momento? ¿Cómo estaba yo esperando que Dios actuara en ese momento? Y a lo mejor la respuesta a esa pregunta nos va a ayudar a pensar, ok, ¿qué ideas equivocadas tengo entonces acerca de Dios? Si yo esperaba que Dios actuara de esta manera, ¿qué es entonces lo que esa respuesta dice acerca de cómo yo pienso de Dios? O de mi teología, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Qué es lo que la respuesta a estas preguntas me dice acerca de cómo pienso yo de Dios? ¿Cuáles son las expectativas que tengo de Él? Y en base a eso es, ¿acaso tengo que cambiar algo de cómo pienso en Dios? Sé que estoy haciendo más de dos preguntas. Las otras preguntas las estoy haciendo como complementarias a la primera. Esa es la segunda pregunta. ¿De qué manera confiar en Dios realmente cambiaría lo que yo espero de Él en esos momentos? Es decir, si yo confiara realmente en Dios, entonces, ¿qué es lo que yo esperaría de Él, de su respuesta y de mi respuesta en la adversidad? Si realmente yo confiara en Dios. Y probablemente la respuesta más general sería obediencia, ¿no? Pero tal vez podrías pensar en qué clase de obediencia, ¿no? Tal vez puedes pensar en cosas específicas que Dios ya te ha dicho. Así que recuerda, nuestra respuesta a la adversidad es importante. Nuestra respuesta a la adversidad es importante porque nos dice qué pensamos acerca de Dios. Y también nos puede decir en qué área estamos tal vez no confiando o creyendo las cosas incorrectas acerca de Dios. Y me gustaría terminar con esta pregunta. ¿Cuáles son tus planes para el siguiente año? Es una respuesta muy grande, muy general. Pero en ese momento me gustaría que pensaras, ¿cuáles son tus planes para el siguiente año? Si es que tienes planes. Tal vez no tienes planes, pero otra pregunta sería, ¿cuáles son tus expectativas para el siguiente año? Tal vez algunos tienen expectativas muy altas, tal vez otros tienen expectativas muy bajas, pero creo que la otra vez leía una frase de Tim Keller y decía, como cristianos no podemos ser optimistas porque conocemos lo que la Biblia dice acerca del mundo, acerca del pecado, entonces esperamos ver maldad y pecado en el mundo. Pero como cristianos tampoco podemos ser pesimistas porque conocemos a Jesús y tenemos esperanza y sabemos que Él está redimiendo el mundo. Algo así decía, yo sé que lo estoy parafraseando,
pero yo creo que es cierto en nuestras vidas. Muchas personas ya se están preparando para recibir el siguiente año. Muchas personas están haciendo planes y le piden a Dios que bendiga esos planes. Por lo general así es, ¿no es cierto? Hacemos planes y le decimos a Dios, Señor, bendice mis planes. Es otra manera de preguntar. Y tal vez, yo sé que estoy tal vez viéndolo desde un punto de vista tal vez muy negativo, pero podría ser otra manera de decir, ¿está Dios con nosotros? Cuando hacemos planes y le decimos a Dios, Señor, bendice mis planes, es como preguntarle, ¿estás tú conmigo? Pero Dios nos hace una pregunta mucho más importante y esa pregunta va a ser súper importante para este año que comienza. Es una pregunta muy personal. En vez de preguntar, Dios, ¿estás con nosotros? Imagina que Él te pregunta, ¿estás tú conmigo? Tú haces tus planes y quieres que yo los bendiga. Pero ¿por qué no mejor este año comienzas preguntándole a Dios cuáles son sus planes? Y diciéndole, ¿cómo puedo yo unirme a tus planes? ¿Cómo puedo yo, Señor, ayudarte a llevar a cabo esos planes? ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo puedo demostrar que confío en ti? ¿Y cómo puedo obedecerte? Porque estoy seguro que Dios ya tiene planes para este año. Y yo estoy seguro que los planes de Dios son realistas. Porque Él sabe qué es lo que va a pasar. Él sabe qué es lo que quiere hacer. Así que si quieres que tus planes para este año sean exitosos, comprométete con los planes de Dios. De esa manera vas a asegurarte que tus planes tengan éxito. Si haces los planes de Dios, tus planes. Y en vez de preguntar, Señor, ¿vas a estar conmigo este siguiente año? Decirle, Señor, ¿cómo puedo yo seguirte en este año que comienza? Entonces, la pregunta que te hacía al principio, ¿qué es lo que Dios te enseñó en este año? Antes de que termine el video, comenta en el video la respuesta, tu respuesta a esa pregunta. ¿Qué es algo importante que Dios te enseñó este año? Comenta tu pregunta para que la puedas compartir con otros creyentes que también estén viendo este video y para juntos edificarnos y ver qué es lo que Dios nos enseñó a todos en este año. Estoy seguro que es algo muy importante y estoy seguro que lo que te enseñó a ti puede ser una bendición para otra persona. Y yo estoy seguro que no eres el único al que Dios le enseñó algo. Así que te invito a comentarlo, déjalo en los comentarios y dinos qué es lo que Dios te enseñó este año. A lo mejor incluso puedes grabar un pequeño video y ponerlo a manera de comentario. No sé si se pueda, creo que sí, pero te invito a hacerlo. Entonces, déjame orar para finalizar este mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Dios, que tú eres el que nos está guiando, Padre. Y que a veces vas a permitir circunstancias difíciles porque tú nos estás guiando a través del desierto de esta vida, especialmente a través del desierto de este año. Y estoy segurísimo, Dios, de que tú nos enseñaste cosas muy importantes, incluso en medio de este desierto. También sé que muchos de nosotros tal vez en algunos momentos dudamos de tu presencia en nuestras vidas y te pedimos que al mirar hacia atrás en este año nos permitas poder identificar tus huellas digitales y darnos cuenta de aquellas veces que sí estabas presente y alabarte por tu fidelidad, Dios. Y también permítenos mirar al siguiente año con esperanza. Pero sobre todo, Padre, creyendo que tú tienes un plan y deseando unirnos a ese plan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, iglesia. Les deseo un feliz año nuevo por adelantado. Espero que se la pasen muy bien, que puedan seguir compartiendo las bendiciones de Dios con su familia, con sus amigos, con aquellos que los rodean y que comencemos el siguiente año llenos de esperanza, llenos de pasión por el Señor y con deseos de unirnos a los planes que Él tiene para nosotros. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.